Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos un nuevo curso titulado Exhortaciones a una iglesia con problemas. Vamos a estar estudiando a partir de hoy la primera carta de Pablo a los Corintios. Una carta, creo que la mayoría de los que estamos aquí la ha leído. ¿Hay alguien que no haya leído alguna vez la primera carta a los Corintios? Todos. Y de allí hemos escuchado textos que han levantado mucha polémica a lo largo del tiempo y también textos que han sido mal interpretados. Por ejemplo, de allí de la primera carta a los Corintios salen las grandes frases o las muy conocidas frases como yo soy de Apolos, yo soy Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. O frases como Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. El asunto del caso de inmoralidad de 1 Corintios 5, de aquel que comete incesto. Y recordamos aquella frase que cualquiera que llamándose hermano sea adúltero, fornicario, etcétera, con el tal ni aun comáis. También conocemos de 1 Corintios lo que se describe en el capítulo 7, cuando se dan todas las directrices con respecto al matrimonio, a la soltería. Frases como quédense tal cual como llegaron a la fe, o palabras como estas. Encontramos o conocemos también episodios como el caso del velo en 1 Corintios, un tema que inclusive es controversial todavía para algunos, prácticas que se entienden en algunas iglesias llamadas conservadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos en la primera carta a los Corintios el tema de las lenguas, donde Pablo dice, habla tú, habla aquel, pero háganlo en orden, y si no hay intérprete, cállense. Temas como la profecía, frases como todo se haga decentemente y con orden, frases muy conocidas por cada uno de nosotros. Episodios como los que se dan en el capítulo 15, donde Pablo hace una apología completa acerca del tema de la resurrección. Temas como el capítulo 16, porque esta carta es una carta un poco larga, si la comparamos con el resto de la carta del Nuevo Testamento, y cierra un capítulo tratando Pablo el asunto de las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carta muy conocida que tiene temas muy interesantes y otros que se han mal interpretado. Algunos objetivos de este curso, en primer lugar, es que la iglesia del Señor conozca aún más las Escrituras. Porque vamos a estar estudiando una carta de las Escrituras, desde su contexto histórico y teológico hasta las problemáticas más destacadas en la carta. Así que uno de los propósitos es conducirlos a ustedes a amar la palabra de Dios y a pasar más tiempo en la palabra de Dios, y por sobre todas las cosas, antes de entrar a cualquier carta, que podamos aprender a entender su contexto histórico y teológico. Muchas veces no entendemos pasajes por varias razones. Primero, porque somos perezosos y no nos gusta hacer una investigación del pasaje. Nos cuesta leer lo que está antes y después hacer un pequeño análisis o tratar de investigar un poco acerca de las palabras en su idioma original, conocer un poco de la cultura, de su contexto histórico, quién es el público a quien el apóstol en este caso se dirige y en qué contexto, en qué situaciones se encontraba. Pero otro de los objetivos es mostrarle a través de esta carta los ejemplos que nosotros como iglesia no debemos imitar. Lo que no debemos imitar. Yo creo que si hay una carta en la cual podemos mirar y decir, de allí no imitemos muchas cosas, es 1 Corintios. A pesar de que el resto de las cartas apostólicas también tienen problemas que el apóstol Pablo defiende, Pedro y Santiago y otros más como Judas, que también escribe. Pero el otro de los objetivos de este curso no es solamente llevarnos a amar la Escritura, no solamente es conducirnos o enseñarnos qué no debemos hacer, sino que vamos a ver una carta que está llena de problemas, pero también de soluciones bíblicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podamos identificar los problemas que se dan en esta iglesia
y ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trata con ellos bíblicamente, de manera que si estos problemas se están dando, se dan en medio nuestro, sepamos cómo tratar con ellos bíblicamente. Amén. Entonces, a partir de hoy veremos la primera carta a los Corintios, y sin más preámbulo, yo quiero empezar a hablar acerca de su trasfondo histórico. Esto es algo que todos nosotros debemos entender. Cada libro y cada carta en la palabra de Dios tiene un contexto, un trasfondo histórico. Fueron escritas en un episodio de la historia a una iglesia en particular que tenía problemas particulares, y por eso es que de repente en Gálatas no encontramos a Pablo tratando el tema de las lenguas. No era el problema de aquel tiempo. Y en algunos casos no se tratan las mismas situaciones por una razón, porque fueron escritas en diferentes épocas en las cuales muchos de los dones, como el de lengua, ya habían cesado. Por eso también es importante entender el tiempo y la fecha en la que ésta se escribió, o el orden. Recuerden que muchas de las cartas que están en el canon no están todas en el orden cronológico. Por ejemplo, se dice que una de las cartas más antiguas escritas es Santiago, no primera a los Corintios, pero no está en ese orden en la Biblia. Entonces, es muy importante entender esos detalles. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar el libro del Génesis, nosotros vamos a ver muchas cosas ahí que nos van a espantar, o que nos van a parecer extrañas de cómo esta persona hizo eso, o este asunto, o aquel asunto. Pero no podemos olvidar que el libro del Génesis se escribió hace siglos de siglos de siglos. Y nos fijamos en el 2017 y queremos entender el Génesis con una perspectiva del 2017. Entonces, y así nos sucede con muchas cartas en la Biblia. Entonces, es muy importante entender el trasfondo histórico que tiene cada libro y cada carta en la Biblia. Por ejemplo, hay libros de los profetas, creo que su mayoría, no recuerdo, fueron escritos mientras el pueblo de Israel se encontraba en el exilio. Y eso nosotros no lo sabemos, y a veces, ¿pero por qué dice esto? ¿Pero qué significa aquello? Bueno, vamos a investigar cuál es el trasfondo histórico en el cual ellos se encontraban, el género literario de lo que estamos leyendo, si es un género poético, si es una narrativa, si es profético, etcétera, etcétera. Todos estos puntos pueden cambiar la perspectiva de los textos que leemos o que muchas veces no entendemos. Trasfondo histórico de la carta a los Corintios. Atenas, para los que no lo saben, se llegó a ganar la fama de ser la ciudad de los poetas y de los filósofos. Y se decía de ellos que eran propensos a adorar la mente humana. Eran muy conocidos por este tipo de cosas. Pero así como Atenas se ganó la fama de ser una ciudad llena de poetas y filósofos, Corintio se ganó la fama de ser la ciudad de las enfermedades venéreas y de la vida licenciosa. Esa era la fama de Corintio. Corintio era una importante ciudad de la antigua Grecia. Estaba situada a 8 kilómetros del sudoeste del istmo que une Grecia al norte y el Peloponeso al sur. Ahorita voy a mostrar algunas fotos que quiero que vean. A cada lado de este istmo tenemos dos mares. Al oriente el Egeo y al poniente el Jónico. Quiero poner aquí una ubicación más o menos. No tengo el apuntador. Los marineros y viajeros de esta época, para no tener que viajar por mar unos 300 kilómetros para darle la vuelta al Peloponeso, atravesaban el istmo. ¿Ven una línea que se ve allí muy delgadita? ¿La vieron allí? Ok. Atravesaban el istmo con las cargas de sus barcos para subirla de nuevo en el otro lado en otros barcos aledaños. El istmo es tan angosto que las barcas pequeñas en ocasiones eran arrastradas a tierra de una costa a la otra. Su anchura es de unos 7 kilómetros. Tenía dos puertos hábiles, Cencreas al oriente y el Aqueo al poniente. ¿De qué nos sirve nosotros entender estos datos? Ya les voy a decir. Entre la antigua ciudad de Corinto y la ciudad
puerto de Licaonía, en el Golfo de Corinto, solo había una distancia de más o menos 3.2 kilómetros hacia el norte, o sea, muy pequeña era la distancia. Eso era un extremo de Corinto. Pero a unos 11 kilómetros hacia el este estaba el punto de Cencrea en el Golfo Sarónico. Fue a través de estos dos puertos que Corinto se llenó de comercio y riqueza, porque se encontraba en un punto central, por lo tanto, a través de ese puerto tenían que pasar por allí. Los barcos que venían del occidente, o sea, Italia, España, África del norte, traían sus mercancías a Licaonía, que se encontraba de un extremo de Corinto. Y los barcos que llegaban del oriente, Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto y Cirene, atrancaban en Cencrea, que estaba al otro lado. Recuerden que Corinto está bien ubicado allí. Algunos piensan que, fíjense cuántas personas pasaban por ahí, de Italia, España, África del Norte, Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto y Cirene. Personas de diferentes idiomas, de diferentes culturas. Y algunos piensan que el tema de las lenguas, tan claramente marcado en la iglesia en Corinto, Dios lo usó por esta razón. Era un lugar donde personas de diferentes dialectos, idiomas, atravesaban por allí. Era una de las mejores maneras que el evangelio llegara en el idioma de ellos. Pero eso es algo que voy a tratar en una clase. En una clase específicamente vamos a tratar el origen y el propósito del don de lenguas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y van a ver la relación que hay entre esas nacionalidades que pasaban por allí y el hecho de que esta iglesia tenía estos dones tan marcados. Aquí les dejo un poco de la imagen del pequeño puerto por donde pasaban. Ese es el canal de Corinto actualmente. Tanto propietarios como marineros sabían que jamás podrían olvidar la pérdida de vidas, barcos y cargamentos. Así que preferían anclar en Licaonía o en Cencrea, los que estaban a los dos extremos. A partir de estos dos puertos, las mercancías se distribuían en pequeñas naves que recorrían las islas que conectaban la península con Grecia central. Geográficamente, mis hermanos, geográficamente era un centro ideal para el comercio entre Italia y Asia. Junto con el flujo de mercancías, Corinto recibía viajeros del oriente y del occidente. Constantemente Corinto recibía a todas estas personas de todos estos lugares y creaba una diversidad étnica entre los habitantes de la ciudad. Por eso algunos creen que por esa razón los dones de lenguas en particular era tan marcado en esta iglesia. Acuérdense que Dios no es un Dios de despropósito. Esta era la ruta entre Roma y el Oriente, fue un centro comercial estratégico y a la vez muy opulento. Aunque fue saqueada Corinto por los romanos en el año 146 a.C., totalmente acabada, fue reedificada por Julio César en el año 46 a.C. Este medio siglo antes de Jesucristo fue edificada la ciudad. Eso es, César la pobló de ciudadanos romanos, la ciudad de Corinto. Por esta razón encontramos nombres propios del imperio en la carta de Pablo, como son Crispo, Fortunato, Sóstenes, quien lo nombra allí, entre otros. Pero también encontramos nombres judíos en Corinto. César había ordenado la expulsión de los judíos de Roma y muchos, ¿qué hicieron? Se fueron a Corinto. Encontramos los nombres allí de Aquila y Priscila, personajes muy predominantes en esta carta, quienes ubicaron sus sinagogas en esta ciudad. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos 18. Y dejen allí su Biblia marcada en Corinto. Hechos 18. Y vamos a leer específicamente los versículos 1 al 4. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos, ¿qué? Así es, y como los mandaron que saliesen de Roma, ¿se fueron a dónde?
A Corinto. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hermanos, el control sobre Corinto permitía a los romanos dominar el comercio de este y oeste. Y los juegos ítmicos, tengan en cuenta esa palabra. Los juegos ítmicos a los cuales Pablo hace referencia en 1 Corintios 9. Vamos allá. Yo voy a explicar un poco lo que significan estos juegos, los cuales eran muy populares allí en Corinto. Los juegos ítmicos. De hecho, pueden entrar a Wikipedia y hay mucha información sobre ellos. Y Pablo, para entender a qué se refiere, hablando de estos juegos o haciendo alusión a ellos, que eran muy populares en dicha época, habla un poco de esto en 1 Corintios 9, versículos 24 en adelante, cuando dice, 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, los que practican este juego, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se está hablando en un contexto, ellos iban a entender esta idea de aquellos que luchan por esta corona corruptible, aquellos que golpean el aire, los asocia así Pablo. Juegos que solo eran superados en importancia por los célebres Juegos Olímpicos. Estos juegos celebrados en honor a Poseidón o Neptuno. En una explícita adoración, era una explícita adoración al cuerpo físico. Era el centro de los juegos. Una adoración al cuerpo. Los corintios adoraban el dinero y todas las cosas perversas que él mismo podía comprar. El flujo de circulante era bastante, porque Corintio estaba en una de las rutas comerciales más importantes del Imperio Romano. Corinto era un gran mercado al aire libre, una plaza abierta, llena de esclavos, orientales, judíos, griegos, egipcios, navegantes, atletas, etcétera, etcétera. De todo había allí. Los juegos ítmicos fueron unos juegos que se destacaron mucho en la antigua Grecia, llamados así porque se celebraban en el Istmo de Corinto, en honor a Poseidón. Corinto contaba, mis hermanos, con unos 7,000 habitantes, aproximadamente. 700,000 habitantes. Se estima que 400,000 eran esclavos, más del 50%. ¿Qué implica eso? Que la iglesia debía pues contar con muchos de ellos entre sus miembros. Muchos de esos esclavos. La carta revela varias de las situaciones que caracterizaba la cultura griega en los días de Pablo, como eran la inmoralidad sexual de la ciudad de Corinto. Los griegos fueron conocidos por su idolatría. Filosofías divisivas eran cosas que caracterizaban a la iglesia en Corinto, espíritu de polémica que se ve en los primeros capítulos de la carta, y había un gran rechazo debido a la influencia de los griegos a la doctrina de la resurrección. Es por eso que Pablo en el capítulo 15 debe dedicar todo un capítulo a tratar ese tema. Y nosotros nos preguntamos por qué el apóstol tiene que dedicar tanto a exponer una doctrina que ya ellos deben tener clarita, ¿verdad que sí? Que Pablo inclusive le dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos dignos de conmiseración. Y la pregunta es, ¿por qué? Si estos hermanos, ¿no se supone que para ser salvos debemos creer que Cristo murió y resucitó entre los muertos? Pero ¿qué pasaba? Debido a la influencia griega en el lugar, muchos estaban siendo puestos en duda sobre el asunto. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el oeste y el este. Producto de la concentración del comercio, Corintio generó una enorme riqueza, hermano. Estaban en una enorme prosperidad. Por eso se daban la opulencia que se daban, los pecados que se daban debido a ella.
La inmoralidad de Corinto era tan famosa que Aristófanes acuñó una palabra griega que significaba actuar como un corinto. La palabra era korintioasomai. Ajá. ¿Y saben cuál era el sinónimo? Era un sinónimo de la inmoralidad sexual. Actuar como un corinto. Una persona que era inmoral sexualmente se le definía como actuar como un corinto. Los corintios atraían la atención a su lascivia mediante el culto de Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Era su mayor diosa. En la ciudad de Corintios se encuentra el templo de la diosa Afrodita, donde se practicaba la prostitución sagrada con alrededor de 1000 sacerdotisas prostitutas, mujeres públicas. Estas 1000 prostitutas profesionales servían en el templo, una tras otra, en un tipo de desfile. Una característica de esta ciudad fue que adoraba muchos dioses, mis hermanos. Veamos primero los Corintios 8:5. Primero los Corintios 8:5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Estas palabras surgen debido a la gran idolatría que había en Corinto. Afrodita fue la máxima deidad de Corinto, se le conocía como la diosa de los amores licenciosos. Pero Corinto era también una localización estratégica, mis hermanos, para la propagación del Evangelio. Recuerden todas las personas que allí llegaban, todas las nacionalidades. La naturaleza corrupta de la ciudad era una oportunidad única para exhibir ante el mundo romano el poder transformador de Jesucristo. O sea, nunca lo vieron como una oportunidad de mantenerse alejado, sino una oportunidad de que el Evangelio fuese proclamado. Vayamos a Hechos 18. Recuerden que estamos viendo una introducción de lo que hay en esta carta. Hay detalles que no son tan fáciles de retener, pero es muy importante que a modo general entendamos con qué nos vamos a encontrar. Hechos 18, y vamos a leer del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Y muchos de quiénes? En esta ciudad perversa, oyendo, creían y eran, ¿qué? Bautizados. El Evangelio empezó a impactar esta ciudad llena de inmoralidad. Y mira lo que dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Corinto. Impresionante que esta ciudad tan perversa, tan cochina y tan malvada, Dios diga, allí están mis escogidos, allí tengo a mis hijos. Y eso nos conduce al segundo punto, que es la fundación de esta iglesia. ¿Bajo qué situaciones y en qué momento se funda esta iglesia en Corinto? Un lugar que, como vimos, saturado de inmoralidad, saturado de vanidades. Allí el Señor le dice a Pablo, no temas, yo estoy contigo y yo tengo allí mucho pueblo mío.
¿Cuántos fornicarios, idólatras, prostitutas? Y pare de contar, allí habían que creyeron y se bautizaron. Y de seguro empezaron a proclamar las verdades de Cristo. Las evidencias internas y particulares, como lo son el vocabulario, el estilo y los temas tratados, nos refieren que Pablo es el autor de esta carta. Y vamos a ver cómo él mismo lo expone en el primer capítulo de la primera carta. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo, inmediatamente se introduce con esas palabras el autor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Fíjense cómo los llama. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta misma carta, la introducción de la carta, nos muestra que su autor es Pablo. La autoría de esta carta pertenece a Pablo y se considera que fue escrita hacia el año 56 después de Cristo. Se ha estimado que Pablo estableció la iglesia en Corinto entre los años 50 y 51 después de Cristo, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí. Vayamos de nuevo a Hechos 18. Hechos 18. Vamos a leer el versículo 11. Recuerden que este fue el pasaje que leímos hace unos minutos. Y dice, y se detuvo allí. ¿A dónde allí? En Corinto. Allí es donde el Señor le dice que se quede porque tenía mucho pueblo. 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 18 meses se quedó Pablo allí con esta iglesia, entendiendo cada situación, viendo cada conversión, predicándoles el Evangelio. Y veamos un poco sobre el lugar y la fecha. Ya vimos un poco de la fecha, pero según la palabra de Dios, en 1 Corintios 16, del 7 al 8, dice lo siguiente: porque no quiero veros ahora de paso. Acuérdense que ellos están recibiendo la carta de Pablo. Pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. De acuerdo a este versículo, Pablo escribió esta epístola antes de salir de Éfeso y antes del Pentecostés del año 57 después de Cristo. O sea que Pablo escribe esta carta estando en Éfeso. Desde allí la escribe. Otros autores afirman que la escribió alrededor de los años 55 o 56. Pero casi todos concuerdan con eso. Entonces nos encontramos que el autor es el apóstol Pablo, lo hace una iglesia inmoral, totalmente en una ciudad totalmente totalmente perdida, rodeado de mucha perdición. Pablo se queda allí por unos 18 meses enseñándoles. Y adicional a esto, él escribe desde Éfeso. Pero, entrando al propósito de la carta. Mire, después de dejar Pablo esa ciudad, estableció correspondencia y cuidó mucho de la iglesia. Pablo no abandonó a la iglesia en Corinto. Él cuidó mucho. De hecho, sus cartas son un reflejo de eso. Algunos argumentan, no recuerdo el pasaje ahora, que deberíamos tener unas 3 cartas. Debería haber una tercera carta de allí. Pero tenemos 2 por la providencia del Señor. Y estas 2 cartas muestran el cuidado de Pablo con la iglesia en Corinto. Hermanos, muchos predicadores, muchos pastores hoy, al ver una iglesia como esta, quisieran salir corriendo y dejarla sola. Y salir de repente con las excusas que el Señor los llamó a estar en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo interesante todo el tiempo que Pablo permanece con ellos y que a pesar de la distancia sigue pendiente de ellos.
Pablo luego durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, había recibido preocupantes informes sobre el estado moral de los creyentes en Corinto. Y para remediar la situación escribió una carta a la iglesia para solucionar y tratar con estas situaciones. Un poco más tarde, una delegación enviada por los de Cloé, lo han leído en el capítulo 1 y 2, por quienes Pablo inclusive se entera de muchas de las situaciones. De hecho, vamos a buscarlo en 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 11. 1 Corintios 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿por quiénes? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Un miembro de la iglesia de Corinto le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Algunos lo tildarían de chismoso tal vez en nuestro tiempo, pero le quiere poner en aviso a aquel que había hecho una labor pastoral de lo que estaba sucediendo. Antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas, llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacían varias preguntas, entre ellas los asuntos del matrimonio. Pero al resumir el contenido de la epístola, podemos explicar algunos propósitos breves de esta carta. En primer lugar, Pablo buscaba fomentar y promover un espíritu de unidad en la congregación local. Eso es lo primero que él hace. De hecho, es interesante que de todas las problemáticas que llegan a Pablo, la carta empieza tratando con el tema de la división, tema que se va a tratar la próxima semana. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada que haga más daño a una iglesia local que la división. Pero otra de las cosas que Pablo quería acerca de los propósitos de esta carta es, el apóstol intenta corregir algunas tendencias erróneas en la comunidad cristiana, y una de esas tendencias erróneas era la apatía con respecto a disciplinar a un incestuoso. 1 Corintios 5, que Pablo se asombra de por qué ellos llegaron a tolerar el pecado de este hombre de esta manera. Y en tercer lugar, Pablo respondió a preguntas que le fueron hechas por carta. Vayamos a 1 Corintios 7. Dice, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre, y empieza a dar todo lo que ya ustedes han leído. O sea, Pablo no solamente está tratando con problemáticas, sino que está respondiendo a interrogantes. Eso es la carta a los Corintios. Pablo está tratando con pecados, pero también está resolviendo preguntas que le plantean. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces entramos a 1 Corintios 7, y no entendemos que por situaciones que ellos en particular estaban viviendo, surgieron preguntas en base a contextos, situaciones que ellos estaban viviendo, y eso es algo que no podemos hacer a un lado. Así que, como decimos, en tercer lugar, respondió interrogantes que le fueron hechas por cartas, trató con pecados que habían en la iglesia y corrigió algunas tendencias erróneas. Y finalmente la carta concluye instruyendo a los hermanos acerca del tema de las ofrendas. Uno puede ver entonces cómo las condiciones inmorales y religiosas de Corinto habían impactado negativamente la vida espiritual y moral de la iglesia. No es casualidad que hablamos de una ciudad en Corinto inmoral, perversa, avariciosa, conflictiva, y esta iglesia tenga las mismas situaciones. ¿Qué pasó aquí? La iglesia terminó siendo impactada por las corrientes del mundo. El tema básico de la carta a los Corintios es cómo la vida cristiana, santificada en Cristo y en sus santos por llamamiento, será aplicada a cada situación de la vida. Pablo les está diciendo, si ustedes han sido salvados, vivan como tal. Esta nueva vida en Cristo, mis hermanos, requiere una nueva manera de vivir a través del Espíritu Santo. Ellos no podían seguir viviendo como antes vivían. Ellos no podían seguir comportándose como antes. La inmoralidad,
Los pleitos, el orgullo debían haber quedado atrás. No, lo trajeron a las filas de la iglesia. La sabiduría de Dios manifestada a nosotros en Cristo es cambiar a los creyentes tanto a nivel individual como a nivel social. Nosotros no podemos ser solamente cristianos aquí en las cuatro paredes de la iglesia, sino a través como ciudadanos. Porque aun cuando nosotros en nuestra cédula de identidad dice que somos venezolanos o colombianos, sí, esos somos ciudadanos. Pero somos venezolano cristiano, colombiano cristiano. No puede ser que cuando salimos de aquí tomamos otro tipo de personalidad, o parece que este mundo o lo que sucede en este mundo como que no es algo que nosotros estamos enviados a rechazar, sino como a abrazar. Bueno, no importa. Esto era algo que estaba pasando aquí. Hermanos, por eso es importante tener una cosmovisión cristiana de todo. Por ejemplo, tal vez de repente en nuestra sociedad no está tan lejos de una ciudad como Corinto. Tal vez ahora mismo no es la más próspera, pero hace un tiempo sí lo era. En cuanto a la inmoralidad, no estamos muy lejos de ellos. Gran inmoralidad la que vive en nuestro país. Y si nosotros no recordamos que somos nuevas criaturas en Cristo y que el Evangelio debe impactar cada área de nuestra vida, incluyendo lo social, vamos a terminar errando tal cual como los corintios lo hicieron. No es un secreto que en las iglesias evangélicas hoy hay mucha inmoralidad también. Cuando ves a jovencitos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando los ves empezando relaciones de noviazgo sin que haya una supervisión o una cosmovisión cristiana de lo que es el noviazgo bíblico, la misma situación de este mundo caído y perdido se introduce en las filas de la iglesia para pervertirla. Y esto fue lo que los corintios no hicieron. Las condiciones inmorales y religiosas de Corinto habían impactado negativamente la vida espiritual de esta iglesia. No es casualidad los pecados que se ven en esta iglesia, es debido a la sociedad en la que vivían y en lugar de rechazarla le abrieron la puerta. Nosotros no somos de este mundo y no estamos llamados a reaccionar como este mundo reacciona. Nosotros somos muy fáciles de arrastrar. Por ejemplo, desde hace 2 o 3 semanas, el tema en las redes sociales es la política. Ya nos vamos por ahí. Si la semana que viene es los falsos maestros, nos vamos por allá. O si es el tema de los viajes, del paseo, nos vamos por allá. Somos muy ágiles para ser arrastrados de un lado a otro, pero nos olvidamos que el Espíritu Santo nos ha provisto de dominio propio. No estamos muy lejos de caer en estas perversiones. Si olvidamos nuestra nueva vida en Cristo, si olvidamos que Él ha venido para santificarnos y limpiarnos, para que, como dice Pablo, que renovemos nuestra mente constantemente, que no nos conformemos a este siglo, dice la palabra de Dios. No te conformes. Vamos a terminar cayendo en la misma situación. Somos llamados a ser luz y sal, no igual a este mundo. Y la iglesia en Corinto lo había olvidado. Pero en cuanto a los destinatarios de esta carta, como hemos señalado, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su primera visita a la ciudad, según Hechos 18. Pablo permaneció en Corinto 1 año y medio, unos 18 meses. Silas y Timoteo estaban con él. La iglesia llegó a tener muchos miembros en poco tiempo, según Hechos 18:8. Pablo trabajó en Corinto 18 meses. La iglesia de Corinto llegó a convertirse en una de las más grandes del siglo I. Varios años después, fue notificado que esta iglesia, fiel a la herencia de la ciudad, cayó en situaciones cubiertas por pecados e inmoralidades propias del entorno en el que se habían desarrollado. Incesto. Lo toleraron. Enemistades. Desorden.
abuso de los dones, falta de amor, arrogancia, orgullo, todas las cosas que predominaban en la ciudad corintia se infiltraron en la iglesia en Corinto. Lamentablemente, estas informaciones provocaron que Pablo se dispusiera a escribir lo que hoy conocemos como primera y segunda carta a la iglesia en Corinto. Después de Pablo partir varios meses, después llegó Apolos, como lo dice la Escritura. Después de que Pablo se va, Apolos se encarga y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿dónde? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Por esa razón es que el nombre de Apolo se menciona en el capítulo 1 acerca de la división. ¿Por qué? Porque Apolo llegó a estar allí. Imagínense de los predicadores que gozó esta iglesia. El apóstol Pablo, Apolos, quien dice la Escritura en el libro de los Hechos que era poderoso en las Escrituras. Nada más y nada menos. Y ahí llegó la jactancia en medio de ellos. Pablo luego envía a Timoteo para remediar aquel problema. Vayamos a 1 Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Tuvo Apolos, tuvo Pablo, Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces fue que escribió la carta que conocemos como 1 Corintios con la esperanza que llegara primero que Timoteo. Como parece que Pablo la escribió al final de su estancia en Éfeso. Habían varios problemas, varios asuntos que Pablo trata. El espíritu sectario, el incesto, los aspectos legales, la fornicación, el matrimonio y el divorcio, el comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, el uso del velo, la cena del Señor, los dones del Espíritu y la resurrección del cuerpo. Primera carta en la que el apóstol trata tantos temas como en esta. De repente entramos a Gálatas y vemos el tema de los judaizantes únicamente, pero entramos a Corinto y nos encontramos con casi 10 problemas que tuvo que atender Pablo. Dice Pablo en 1 Corintios 16:10, como decía, tenía la esperanza de que Timoteo llegara antes que la carta. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Problemas en la iglesia, 1 Corintios 1:5-7. Ahí hay algo que era muy característico de esta iglesia. Y era, mis hermanos, no carecían de recursos espirituales. De ninguno. Porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada, hermano, para que el apóstol diga esto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, abundaban en dones, privilegios que habían gozado como iglesia. Pero aquí hay algo interesante. Y esto nos recuerda que los dones manifestados de esta manera no son sinónimos de piedad. Muchas veces pensamos, oh, cuántas habilidades tiene esa iglesia. Oh, cuántos recursos. La iglesia en Corinto los tenía. Dones. Tenían a Paul Washer y a R.C. Sproul. Abundancia, prosperidad, la más grande del siglo I, la mejor ubicación para predicar el Evangelio. Pero era una iglesia que estaba siendo arrastrada por la inmoralidad. Y esto debe ser de enseñanza para nosotros que nos enfocamos mucho en lo que ven nuestros ojos, en las habilidades de los hombres, en los dones de los hombres, y pesamos muy poco el carácter. En la fachada de la iglesia y pesamos muy poco el carácter. Ellos tenían una gran potencialidad para el poder y la bendición espiritual. Pablo anhelaba ver cumplidas esas posibilidades. Amados hermanos, así era la iglesia a la que Pablo escribió. Una iglesia desviada, dañada,
Pero él lo llama al principio santos del Señor. Pablo presenta en esta carta a Dios como el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo. Discute los temas del pecado del ser humano, de la salvación, la santificación y la soberanía de Dios. Como parte de su teología también presenta la doctrina de la iglesia en conexión con la liturgia, donde pone el orden, ¿se acuerdan? Cómo se deben hacer las cosas dentro del culto público. Pero también trata el tema de la vida de los miembros, así como la doctrina de la resurrección. La iglesia en Corinto sencillamente tiene muchas cosas que enseñarnos. Muchas cosas a las que nosotros, trono de gracia, no debemos imitar. Como lo es la división, como lo es el tolerar la inmoralidad, como lo es el desorden en el culto público, como lo es la arrogancia y el orgullo. Ellos se jactaron de los dones, de las lenguas, de la profecía. Nosotros hoy podemos jactarnos de nuestros nombres, de nuestras confesiones, de nuestro conocimiento. Y podemos terminar pisando el mismo camino que ellos. Y nuestro tiempo en esta tierra será tan difícil y tan vergonzoso como el de ellos. Mis hermanos, debemos incursionar en esta carta, teniendo en cuenta todo este contexto, y mirar aquí a una iglesia que, a pesar de sus grandes pecados, Dios obró en su gracia, la santificó y la cuidó. Y la segunda carta a los Corintios, para los que la han leído, es muy diferente a la primera. Realmente podemos ver los cambios que produjeron estas exhortaciones de Pablo a la vida de ellos. Amén. Vamos a hacer unas preguntas en base a lo que hemos dicho.